Ujú. A ver, buenas noches. Estamos ya transmitiendo. Por favor, me confirman si la calidad de la imagen y la calidad del audio es buena porque he tenido problemas con la conexión. Por favor, si me pueden apoyar diciendo. Ok, parece que sí estamos. Ok, hermanos. Entonces, continuando con nuestras clases de teología, el día de hoy vamos a tratar la justicia de Dios. ¿Sí? Antes de eso vamos a orar, encomendarnos al Señor para que el Señor obre en esta noche y nos dé el entendimiento y nos dé la capacidad para conocer más de Él. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta oportunidad que tú nos das en Cristo Jesús para poder escudriñar sobre tu justicia, conocer más acerca del aspecto de tu justicia, Señor, conocerte como tú obras con el ser humano y con tu creación, conocerte en todo tiempo, Señor, para así amarte más, darnos el entendimiento, usa nuestras vidas como vías de bendición para los demás, Señor, y que todo sea para tu gloria. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, comenzamos con la justicia de Dios. Al hablar de justicia de Dios, primero vamos con el uso de la palabra justicia. La palabra justicia en el argot popular tiene que ver mucho con el trato social, también con el aspecto legislativo, es decir, vamos a los tribunales, la legislación nos indica qué es justo, qué no es justo, en los tribunales se dicta una sentencia justa o injusta. En pocas palabras, podemos tener el entendimiento de que justicia es dar a una persona su merecido. Es decir, lo que la persona merece al cumplir o al no cumplir cualquier requisito. ¿Sí? Cuando hablamos de la justicia de Dios, debemos entender de que Dios es justo. La palabra justo en la Biblia tiene en el Antiguo Testamento, en el hebreo, el término sadik, y en el Nuevo Testamento, en griego, dikaios. Entonces, estas palabras en la Escritura hacen mención a la rectitud, a la justicia, a la corrección, como también se refiere a la excelencia moral de Dios. ¿Sí? Entonces, estas palabras hacen referencia principalmente a la excelencia moral de Dios y mucho que ver con la rectitud. Ok, en la escritura vemos que Dios es absolutamente justo. Eso lo podemos ver en Salmo 89, verso 14. En el Salmo 89, verso 14, donde dice, la justicia y derecho son el fundamento de su trono. Es decir, Dios ejerce su soberanía fundamentada en su justicia y derecho. Dios es absolutamente justo. Otro punto que debemos tener en cuenta es que Dios es justo no porque tiene que someterse a alguna justicia externa de Él. Dios es justo porque Él es justo en esencia. Como dice Job 36:23. ¿Y quién le ha dicho has hecho mal? Es decir, no hay ningún ser. Obviamente todos los seres son creados. No existe nadie externo a esta creación, solamente Dios.
¿sí? Entonces, nadie le puede decir a Dios que ha hecho mal. Dios no tiene que someterse a una justicia externa. Él no es justo para cumplir con la justicia. Él es la justicia. Sus actos son de acuerdo a lo que Él es, ¿sí? Debemos tener en cuenta que la justicia de Dios es otros atributos, el cual está en concordia con los demás atributos. Dios siempre obra con justicia, es decir, con rectitud. Eso lo vemos en Job, capítulo 8, verso 3, donde dice, ¿acaso Dios tuerce la justicia o lo que es justo? Es decir, todo el obrar de Dios es con justicia, es decir, con rectitud. Por tanto, todas las obras, decretos, juicios y sus juicios son perfectos. Las obras, decretos y sus juicios son perfectos. Vamos a ver algunos aspectos de la justicia de Dios. Uno de ellos es que es inherente. Habíamos visto que sus atributos son inherentes. ¿Qué significa? Para recordar nuevamente, que pertenece a su naturaleza. Es decir, no es que Dios decida ser justo, sino que Él es justo. Pertenece a su naturaleza ser justo, ser recto. Para hacer injusticia, si Dios de alguna manera no fuera justo, tendría que dejar de ser Dios. Tiene que dejar de negar su propia naturaleza para que Él pueda cometer una injusticia, cosa que nunca ocurrirá. Vemos en el Salmo 7:9, donde nos declara el Dios justo. Está con ese calificativo, el Dios justo. Y en el Salmo 145, verso 17, nos dice, justo es el Señor en todos sus caminos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, a manera de conclusión, la justicia de Dios es inherente porque pertenece a su naturaleza. No es una decisión, no es que Dios decida ser justo, sino que Él es justicia, Él es parte de Él la justicia. Y para que pueda, y para que no haga justicia, dejaría de ser Dios. Otro aspecto importante de la justicia de Dios es que es eterna. Es eterna porque Dios es eterno, para empezar. Él siempre será justo. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él es justo. Su justicia será la misma. Vemos en el Salmo 119, verso 142, donde dice, tu justicia es eterna y tu ley verdad. Entonces, la justicia de Dios, si bien es cierto, podemos inferir de que Él es eterno, por tanto su justicia es eterna, pero también en la Biblia, en el Salmo 119, 142, nos reafirma que su justicia es eterna y su ley verdad. Otro aspecto de la justicia de Dios es que es trascendente. ¿Qué significa trascendente? Es que sobrepasa infinitamente todas las demás. Es decir, no hay otro que sea justo como el Señor. No lo hay. Como nos dice Isaías en el capítulo 5, verso 15 al 16, dice, el hombre será humillado, la humanidad doblegada y abatidos los ojos altivos, pero el Señor Todopoderoso será exaltado en justicia. El Dios Santo se mostrará santo en rectitud. Amén. Entonces dice que todo hombre será humillado y él será exaltado en justicia. El Dios Santo se mostrará santo en rectitud. Por tanto, Él es infinitamente justo por encima de cualquier cosa creada. Otro punto importante de la justicia de Dios, de que es imparcial. Es decir, Dios reina sin caprichos, sin parcialidad, ni injusticia. La justicia de Dios no es como la justicia humana, a la cual podemos recurrir
de manera injusta el soborno. Veamos 2 Crónicas, capítulo 19, verso 7, donde dice: por eso teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Dios no puede ser sobornado por nuestras obras. Dios no puede ser sobornado por algún sacrificio que nosotros hagamos para cumplir un deseo nuestro, de ninguna forma. En Él todo es justo y recto. Ok, entonces, a manera de resumen, la justicia de Dios es inherente, es eterna, es trascendente y es imparcial. Son algunos aspectos de la justicia de Dios importantes que debemos recordar siempre. Es inherente porque es parte de su naturaleza, es eterna porque Él es eterno, es trascendente porque su justicia sobrepasa infinitamente todas las demás y es imparcial. Es decir, Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Ok, entonces, en el aspecto de la justicia de Dios tenemos dos categorías: lo que es justicia y lo que no es justicia. Repito, dos categorías: lo que es justicia y lo que no es justicia. Vamos a ver qué es considerado como no justicia. Para empezar, la misericordia de Dios es considerada no como justicia, sino como no justicia. Tampoco quiere decir que la misericordia de Dios es injusta. No, la injusticia es parte también de lo que no es justicia. Recordemos que la injusticia es mala, viola los principios de rectitud. Asimismo, la gracia tampoco es justicia, pero tampoco es injusticia. ¿Sí está entendido esto? Nuevamente, dentro de la no justicia encontramos a la misericordia de Dios, que no la estamos calificando como injusticia, sino que la injusticia también es otro de los aspectos que está dentro de la no justicia de Dios. Y la gracia también está dentro de la no justicia, pero no es calificada como injusticia, ya que la injusticia es mala, viola los principios de rectitud. Ahora vamos a ver la justicia. La justicia, si bien es cierto, a veces incluye misericordia y gracia. La misericordia y gracia son acciones libres de Dios. Dios no está obligado a ser misericordioso. ¿Sí? La justicia sí es un deber, pero la misericordia y gracia son siempre voluntarias. Es decir, Dios siempre actúa con justicia, pero su misericordia y gracia está de acuerdo a su soberana voluntad. Él no está obligado a mostrar misericordia y gracia. Siempre va a ser a su propia voluntad, a su soberana voluntad. ¿Está claro estos conceptos? La misericordia y la gracia no están dentro de la justicia, pero tampoco es injusticia. Veamos un ejemplo en Romanos 9, donde Pablo un poco nos enseña sobre la elección de Israel. Romanos 9, capítulo 13. Romanos 9, capítulo 13, donde dice, hablando sobre la elección de Israel: tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. Y el verso 14 es muy importante, que dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? El apóstol responde: de ningún modo. ¿Sí? Pareciera humanamente ver de que elige a uno y a otro aborrece. Y podemos pensar, ¿Dios es injusto acaso? Hemos visto que la misericordia de Dios no es injusticia y que Él no está obligado a mostrar misericordia, y su misericordia la ejerce según su soberana voluntad. Sigamos leyendo el verso 14, que dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo.
porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Sí, entonces aquí las Escrituras es clara. El hecho de que Dios expanda, muestre su misericordia y su gracia a ciertas personas, no significa que Dios es injusto. ¿Está claro? No significa que Dios esté injusto. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y tiene compasión de quien quiere tener compasión. Entonces nosotros debemos clamar. ¿Por qué? Porque Dios nos haga justicia o de que Dios tenga misericordia de nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante. Otro ejemplo que vemos, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, vamos a ver Génesis capítulo 18, verso 25. Génesis 18, verso 25. Cuando Abraham le dice a Dios: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? ¿Sí? Acá Abraham está intercediendo por Sodoma y por los justos que están en Sodoma, y dice: matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Como Dios es justo, es recto, tiene que tratar a las personas de acuerdo a lo que se merecen. ¿Sí? Dios tiene que tratar de acuerdo a lo que se merecen. Entonces, volviendo a la pregunta pendiente que decía: ¿nosotros clamamos porque Dios nos haga justicia o de que Dios nos haga misericordia? Por tanto, si clamamos porque Dios nos haga justicia, nos merecemos la condenación, ya que somos pecadores. Y acá Dios nos puede juzgar de manera incorrecta. Entonces, vemos cómo las Escrituras nos enseñan. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3, verso 23. Dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Vamos un poco a ver este texto que dice, empezamos diciendo: todos los hombres han pecado. Sí, todos los hombres han pecado. Y Dios debe castigar el pecado, es decir, Dios debe aplicar su justicia. Si Dios no castigara el pecado, sería injusto. Sí, sí, obviamente, todos los hombres pecaron. Dios debe castigar el pecado. Por tanto, Dios debe condenar a todos los hombres. Y si Dios no condena a todos los hombres, si Dios no castiga el pecado, sería un Dios injusto que iría contra su naturaleza y dejaría de ser Dios. Entonces Dios vio la manera en que nuestros pecados fueron castigados en Cristo. En Cristo hizo justicia. Cristo recibió la paga justa del pecado que nosotros deberíamos asumir, fue cargada a Cristo. En Cristo recibió todo el castigo correspondiente a la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir la misericordia de Dios. Vemos en el texto, en el verso 25,
donde dice, Dios lo ofreció hablando de Cristo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Mediante el sacrificio de Cristo, Dios muestra su justicia. En el verso 26 dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo. Dios nunca deja de ser justo. Y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Amén. Entonces nosotros, hombres pecadores, merecíamos que Dios aplique su justicia sobre nosotros. Es decir, que aplique su ira sobre nosotros, la condena por el pecado. Pero somos justificados por gracia gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. En Cristo Dios aplicó su justicia y nosotros recibimos la misericordia. Y todo ello por la fe en su sangre. Así que si tú tienes fe en la sangre de Cristo que expió tu pecado, recibes la justicia en Cristo. Cristo te representa para que tú ya no seas condenado, sino recibas la misericordia de Dios. Entonces, a partir de esto, Dios nos llama a vivir justamente ante Dios, ante Él mismo. Él nos llama a vivir justamente. ¿En qué forma? Veamos 1 de Juan, capítulo 2, verso 29. 1 de Juan, capítulo 2, verso 29. Dice, si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Nosotros como hijos de Dios debemos reflejar como atributo comunicable de Dios su justicia. Entonces debemos practicar la justicia. Y esa práctica de justicia es una evidencia de que hemos nacido de Él. Todo aquel que profesa una fe cristiana y su práctica de vida es la injusticia, medita en su corazón a ver si ha nacido de Él, porque la Biblia nos declara que todo aquel que practica la justicia ha nacido de Él. En 1 Juan capítulo 3, verso 7, 1 Juan capítulo 3, verso 7, dice, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Entonces nosotros practicamos la justicia no para tener méritos ante Dios, sino que practicamos la justicia como evidencia de haber nacido de nuevo. ¿Sí está claro? Entonces nosotros como creyentes estamos llamados a reflejar la rectitud, porque nuestro Padre es recto. La justicia en todos los ámbitos y en todas las esferas donde Dios nos ponga. De eso nos sirve conocer de que Dios es justo. Y sobre todo, no nos olvidemos de que la justicia de Dios se hizo manifiesta cuando Cristo murió por nuestros pecados. Así es, hermanos, esto es un breve reflexión sobre la justicia de Dios, un breve tema que me tocó el día de hoy compartir con ustedes. Espero que sea de mucha bendición. Y antes de culminar, oremos, hermanos. Oremos porque no solamente debemos quedarnos con que Dios es justo, sino que Él demanda de que todo aquel que ha nacido de Él practique la justicia. Que todo aquel que ha nacido de Dios debe practicar la justicia, buscar la justicia. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos hablas a través de muchas formas. Porque tú, Señor, nos dices y nos aclaras de que tú eres justo, de que nosotros hemos recibido la misericordia tuya y Cristo asumió toda la culpabilidad de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor.
pero tú demandas de nosotros que llevemos una vida de rectitud, como evidencia de que tenemos la fe en Cristo, de que hemos nacido de nuevo, de que hemos nacido de ti. Por tanto, tú eres justo, Señor, en todos tus caminos, y por eso te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias por este momento que tú nos das de reflexión, y que esta palabra, esta enseñanza, cada uno de los que han estado escuchando y escucharán este mensaje, mediten en sus mentes y en corazones, en ti, Señor, y tú puedas corregir sus pasos. Gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo. Y toda gloria es para ti, Señor. Amén. Así es, hermanos. Muchas gracias. En esta oportunidad me despido. Dios les bendiga.